Ahora, esta herejía seguía como la línea de Cerinto, ya hemos dicho, un gnóstico de Éfeso, de la época del apóstol Juan, y se establecía una diferencia entre Cristo y el Jesús humano, ¿no? Una separación entre uno y otro. Que el Espíritu viene así como un espíritu nomás, ¿no? El Espíritu que descendió sobre Jesús, ¿ya? Y que lo abandonó después, ¿ya? Esa fue la negación radical de los fundamentos cristológicos del Evangelio, ¿ya? Y que anulaban la eficacia redentora de la muerte de Cristo, ¿no? Ese era el problema. Por eso es que Juan decía, el que no cree que el Cristo ha venido en carne, no es de Dios, ¿no? Y de hecho que eso era el principio. Ahora, entonces no es simplemente la idea de, no, ¿sabe qué? No creo en Cristo o no creo que Él eh, sea pues eh, la divinidad o algo así. Esa es otra versión que hay que generalmente se maneja hoy día, no desde la gnóstica, sino simplemente al ver la realidad, dice, no, él fue un profeta, un ser humano bastante elevado, pero que no tenía nada más, ¿no? Eso es lo que mencionan algunos. Bueno, quizás sea esa actitud también un poco anticristiana, pero y que procede de un espíritu también extraño, pero cuando no conoce la verdad, pues simplemente se puede expresar así sin que sea un espíritu de ese tipo, ¿no? ¿No? Y por otro lado, también hay las tendencias en que esto de la divinidad de Jesús, que no es divino, sino simplemente es la expresión de Dios, ¿no? Y que hijo de Dios en una categoría especial, en fin, eso también existe, ¿no? En las tendencias que marcan entonces estas tendencias. Muy bien, Pastor, solamente para afirmar ese detalle, nomás puse esto, ya. Ahora, sí, hermano, pastor, actualmente existe también el gnosticismo. sí, el gnosticismo existe, sí, el gnosticismo no se ha ido, pero no es el mismo gnosticismo. Mire, esto que estamos viendo es el gnosticismo, este concepto mismo es de Ferinto, propiamente, ¿ya? Porque el gnosticismo viene de una mezcla de las concepciones persas y también de la filosofía griega, ¿ya? Es decir, del corte de Platón, ¿no? Platón hablaba de la diferencia entre el cuerpo y el alma, ¿no? ¿No? Y el concepto básico del gnosticismo es ese, ¿no? Que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, ¿no? Entonces todo lo temporal está malo, y lo espiritual hay que buscar lo espiritual, la esencia de lo espiritual, ¿no? Y esa concepción crea un mundo dualista, el dualismo, ¿ya? Que es una, digamos, enseñanza que se metió mucho en la iglesia, que se combatió, pero que hoy día lo tenemos renovado con fuerzas dentro de la iglesia. Ese concepto que de seguro también usted lo utiliza, de decir a la gente, ah, ese es un pagano, ese es un incrédulo, ese es un mundano, ¿ya? Entonces, y dividir el mundo entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Entonces ya, tomando lenguaje bíblico, pero con una concepción dualista, ¿m? Que nos hace recordar a la gnóstica, ¿ya? Que en la gnóstica hubo en Persia, hubo gnóstica judía y gnóstica pues también de los pensamientos de Platón, ¿no? Y que metió este pensamiento a la iglesia cristiana, ¿sabe quién fue? Agustín. Agustín ayudó con la justificación por la fe, sus comentarios romanos, y su libro sobre confesiones, pero el asunto de la, eh,
él había sido gnóstico, pues, había sido místico, ¿no? Antes de ser cristiano. Entonces parece que por ahí dejó eso. Por eso es que una de las cosas como que tenemos a nosotros como resto de eso, es que como el cuerpo es malo, lo temporal es malo, entonces el sexo es malo, ¿no? Y hemos reducido al sexo, ¿no? El pecado, ¿no? ¿No? Ahí está lo aberrante, pecado de muerte, ¿no? Ahí está el sexo, ¿no? Y vivimos apasionados del sexo, y eso viene de la Edad Media. Lastimosamente la iglesia metió esa idea, ¿no? La iglesia a la sociedad medieval vivía en ese temor, ¿no? El hombre dominando a la mujer, utilizándola como objeto sexual, ¿no? Pero también a la vez, este, digamos, sintiéndose mal por esa condición, ¿no? Porque veía como creía que el sexo era pecado, ¿no? Que era lo malo, incluyendo hasta la idea de unión entre esposos, ¿no? ¿No? La relación de esposos, ¿no? Que si tú, por ejemplo, le dices a alguien, este, eh, o alguien se pregunta ahí, ¿no? Dice, ¿y Dios está mirando cuando estás en intimidad? No, seguramente que no, Dios se pone así, ¿no? De costado porque, para que no mirar eso. Y no es así, ¿no? O como decía un pastor, que nos dijo varios pastores, dice, ¿cuántos de ustedes oran antes de tener su relación con sus esposas, ¿no? Cuando antes de tener la intimidad, ¿cuántos oran al Señor? Muy pocos hacen eso, no, no, ¿cómo va a ser, no? Ese momento, el sexo es parte natural, carnal, ¿cómo voy a estar orando por eso? Pero sí, se debe hacer, ¿no? Porque esa idea de que el sexo es carnal, que es la carne, viene de la gnóstica, ¿ya? Del dualismo, ¿ya? Que hemos pervertido, entonces que este cuerpo es malo, ¿no? Pastor, ¿y a qué se refiere cuando dice en forma de docetismo? No, no entendí muy bien eso. El docetismo viene a ser, pues, un movimiento gnóstico que creía que Dios no puede venir en carne, ¿no? O la divinidad no puede venir en carne, o no puede tomar humanidad. Entonces La lo que carne es hace, mala. ya, porque la carne es mala, entonces lo que hace es manifestarse, ¿no? ¿Ya? Y entonces el cuerpo no es real, sino es un cuerpo espiritual, ¿no? O una apariencia del Docetas. cuerpo, ¿ah? Por eso doqueo, que viene de es la palabra apariencia, ¿no? ¿Ya? Algo que está aparente, ¿no? Como una visión, algo así, ¿no? ¿No? Como una aparición. Esa es más o menos la idea, ¿ya? Bueno, ¿cuál tuvo que combatir este aspecto, ¿no? Y entonces, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Bueno, no me han dicho nada con respecto a lo que he dicho. A ver, ¿qué les pareció eso? ¿Ah? ¿De cuál? ¿Mm? ¿Cuál fue la ¿Dónde está? pregunta? Sí, sí, dígame. ¿Cuál fue la pregunta? No, no. No, estábamos hablando de me estaba preguntando sobre Serinto y sobre los dos zetas, y estaba respondiendo a eso, ¿no? A eso me refería. Y Ujú. en cuanto, no, yo decía, la pregunta era, en cuanto a lo que he mencionado, ¿no? Eh, eh, que eso que finalmente se luchó por combatir esa idea, esa concepción, ¿no? Pero finalmente la iglesia se ha metido esa idea, bueno,
¿no? Una idea, pero bien así, mala acerca del sexo. O sea, tenemos un criterio feo del sexo, ¿no? Y el sexo no es malo, ¿no? Las relaciones íntimas no es malo, ¿no? Por eso en Hebreos dice sea santificado el hecho sin masía, dice, ¿no? O sea, la Ujú. reunión, la relación de la intimidad esposo y esposa es santa también, porque están separados el uno para el otro, dedicados el uno para el otro, ¿no? Entonces no hay malo, no hay nada malo en eso. Lo malo es hacer uso del sexo fuera de ese propósito, ¿no? Entonces, llevarnos por nuestro impulso, por nuestros deseos y nuestras pasiones, ¿ya? Para satisfacernos, ¿no? Por un momento de deseo, ¿no? Eso es otra cosa, ¿ya? Y hay que tener cuidado también en esa perspectiva, ¿no? Y bueno, no voy a hablar acerca de eso porque ya es otro tema, ¿no? Pero sí es necesario plantearnos nosotros eso, porque a partir de, como digo, de lo que era los docetas y la gnóstica, se ha ido, si bien se luchó contra estos, en un momento se triunfó, pero por otro lado, poco a poco entró a la iglesia esa concepción que vía los escritos que posteriormente vienen, ¿no? Nos comienzan a mirar de otra manera esta relación entre hombre y mujer, ¿no? Es tal la cosa que hasta le echaban la culpa a la mujer. Y Agustín llega a decir que la mujer es un hombrecillo, un engendro creado por el diablo, dice, ¿no? ¿Ya? Y que ella, pues, es la que impulsa al hombre para llevarlo por el mal camino, dice, ¿no? Ella es el que, en ella está el mal deseo. O sea, el deseo es, malo está en el hombre, pero le echa la culpa a la mujer, ¿no? Y de ahí viene toda una actitud contra la mujer, ¿no? ¿No? Que ha durado por siglos y todavía dura y que se preserva a veces en nuestras iglesias aplicando ciertos versículos tergiversados, ¿no? Bien. No sé, ustedes dirán por ahí, este pastor es demasiado abierto. ¿Ya? ¿Ya? Pero es lo que yo veo de la Biblia y la práctica de fe, ¿no? Que debemos tener, que no es muy adecuada, ¿no? Entonces llamamos pecado a cosas que no son pecados, ¿no? ¿No? Bien. Entonces, sigamos si no hay otro comentario. A ver. Entonces, estos falsos maestros seducían a la gente al presentarse como personas sin pecado y que aducían que no tenían necesidad de la redención mediante la muerte del Mesías. Y una consecuencia práctica de esta doctrina era la indiferencia moral y la ignorancia de los mandamientos del Señor, ¿no? Señor de Juan 3:4. Ese es del otro lado también, ¿no? Ya, Dios me ha limpiado porque soy un hombre espiritual, no me dejo llevar por la carne, con mis pasiones, he superado mis pasiones, ¿no? Y entonces ahora soy libre, ¿no? Y ya no tengo pecado. De paso, esa corriente existe en algunas iglesias. Hay una iglesia que se llama, a ver, creo que se llama Iglesia de la Gracia Plena o algo así, no recuerdo exactamente, pero que es la idea de ellos que dice que una persona que recibe a Cristo ya recibe la gracia de Dios, entonces ya está limpio. Ahora, ya Dios le perdonó sus pecados pasados, presentes y los pecados futuros también. Entonces ahora ninguna cosa que tú hagas ya se te toma como pecado, porque ya Dios te perdonó, ¿no? Entonces tú puedes con libertad hacer lo que tú quieras. Es lo que enseñan así, ¿no? Gracia plena, o sea, gracia plena. ¿Ya? Entonces, eh, si mientes, ya Dios no te cuenta eso. Si robas, tampoco te cuenta Dios eso. Si adulteras, tampoco te cuenta Dios. ¿Por qué? Porque ya eso ya te lo perdonó el Señor, ¿no? Es una mala enseñanza, una mala implicancia, se llama indiferencia moral, ¿no? Una indiferencia moral, ¿no?
¿ya? En una actitud amoral, ¿no? Que no se mide entre el bien y el mal, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? No es una doctrina sana, ¿eh? Como se dan cuenta, hay ese aspecto. Ahora, también existe la gnóstica desde otra perspectiva, ¿no? Yo conozco, y ya que alguien me preguntó por ahí, ¿no? ¿Existe la gnóstica? Sí. Existe todavía un movimiento gnóstico cristiano, ¿sabían ustedes? Ujú. Existe. Y una cosa que ustedes no saben, bueno, porque creo que ustedes no han estado en las aulas, ¿no? Me estoy recordando y perdónenme, estoy relacionando a ustedes como si hubieran sido alumnos del STEC, pero el seminario STEC Perú, que quedaba en Mariscal Miller, la cuadra 15, ¿no? Este, Lince, bueno, ahí era local, y nosotros estábamos cerca a un local de un movimiento que se llama Movimiento Gnóstico Cristiano, ¿ya? Si algunos conocen ese lugar, en la esquina de Belisario Flores y Miller, la cuadra 17, existe una notaría, la notaría González Loli. Alguien me pidió la dirección de un notario y le di esa dirección. Me hizo recordar. González Loli es la notaría. Ahí está la panadería al frente y en la notaría a la otra esquina. En esa esquina de la notaría, para el lado de Belisario Flores, la siguiente casa, ahí funciona el movimiento gnóstico del Perú. ¿Ya? Pero es movimiento gnóstico cristiano, no es movimiento gnóstico simplemente así nomás. El movimiento gnóstico real está en la avenida Javier Prado, por la clínica Javier Prado, y se llama Nueva Acrópolis. La Nueva Acrópolis, ellos propugnan la gnóstica, ¿ya? Para eso, creo ustedes, bueno, no hay mucha fuerza, sí, no, trabajan con gente de clase media alta y dan cursos sobre meditación, educación, sobre familia y otras cosas más, ¿no? Ese lado. Y el otro señor, ¿y por qué conozco eso? Bueno, ese lugar, porque está cerca, se estaba cerca, ese lugar sigue ahí, ¿no? Y queda cerca a lo que antes era el local del Seminario Teológico Evangélico Cristiano en Perú, Perú, ¿ya? Nosotros nos fuimos y ahí queda el movimiento gnóstico cristiano. Y el que lo fundó ya murió, ¿no? ¿No? No sé, me acuerdo si se llama Alfredo Pastor, pero no recuerdo, pero sí se apellida Pastor todavía, el que fundó ese movimiento. Y lo entrevistó Hildebrand cuando estaba en televisión. César Hildebrand lo entrevistó en una oportunidad a este señor, ¿no? De ese movimiento. Entonces, ya saben entonces que la gnóstica está vivita y coleando. Ahí, Pastor, ¿Ah? Sí, pastor, Pastor, el tema del gnosticismo es como un ecumenismo, ¿no? Es una agrupación de varias, se podría decir, organizaciones religiosas. Y creo que no, 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 En no, Colombia no es, había un movimiento gnóstico que nace del exoterismo. lo que pasa es que toca pues aspectos místicos, ¿no? La esotérica, la meditación trascendental, ¿no? La búsqueda de inspiración espiritual, ¿no? El contacto con espíritus, todo eso, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, eso te va desarrollando, apuntan a desarrollar al ser humano, ¿no? ¿No? En su personalidad, en su interior, para mm, dominar su carácter, ¿no es cierto? ¿No? Para buenas relaciones. Apuntan a cosas muy bonitas, muy buenas, aparentemente, ¿no? Pero en el fondo hay unas cuestiones que no están bien, ¿no? ¿No? pastor, Sí, sí. pastor, no Sí. sé, pastor, ¿y por qué
el gnosticismo lo practica la gente de clase media. No Hacia sé eso cómo. apuntan, pues, y es por qué, porque te llevan a, en gnosticismos viene de la palabra gnosis, y gnosis habla de conocimiento, y el conocimiento habla de ciencia, ¿no? De Ah, sabiduría. piensa que por su conocimiento se salvan. Claro, claro, esa es la idea. Entonces, la superación por el conocimiento, pero conocimiento de estas disciplinas, pues, que le estoy mencionando, ¿ya? Que te elevan, que te llevan a ser una persona mejor y todo eso. Entonces, ¿quiénes están preocupados por eso? La gente de clase media alta, pues, ¿no? Porque a gente popular no le está interesando ese aspecto, ¿no? Están buscando cómo alimentar a sus hijos, ¿no? ¿No? Cómo traer el pan a la casa, ¿no? Esa es su necesidad, no están preocupados que voy a hacer elevar mi espíritu hacia el infinito para encontrarme con energías ahí arriba. Eso no es el problema para él. A mí el problema es que cómo voy a darle el alimento a mi hijo. ¿Te das cuenta? Por eso es que no, en el contexto popular no pega, ¿no? ¿Ya? Entonces, y también por otro lado es con gente académica, ¿no? De mucho estudio, ¿no? Conocimiento. ¿Ya? Entonces, que van buscando eso, entonces por ahí se empatan, ¿no? Pastor, ¿y los masones es algo similar? Los masones es otra cosa, ¿no? Los masones es otra cosa. Em, se plantea esos aspectos, pero no. El otro día estaba justamente escuchando una conferencia sobre masonería, en la historia de la masonería, lo publiqué también inclusive, ¿no? Desde un historiador peruano, pero que te describe, ¿no? Y te da dos corrientes ahí, ¿no? Dos corrientes de la masonería. Y la masonería que ha triunfado esa corte es de corte mística, ¿no? No la de corte académica, escolástica, ¿no? Sino la mística. Entonces eso, y por ahí se te deje pues que hay ciertas cosas. Pero no es así, porque le voy a dar, y de repente una decepción que van a tener ustedes, ¿ah? En los siglos pasados ha habido misioneros, pastores y predicadores que eran masones. No, ¿Ah? Mire, entonces va a decir usted, ¿por qué los presidentes de Estados Unidos, desde el primero, desde George Washington, todos fueron masones, ¿no? Pero la masonería, ya hemos dicho, es académica, ¿no? No era de la otra que es la mística, esa es la otra que es la que se ha hecho más popular y que de paso es la que se ha llenado de misterio, ¿no es cierto?, de cosas así. Y el cristianismo también ha ayudado a eso, ¿ya? Pero en la historia del protestantismo está metido eso. Ustedes leen los libros de Juan Fonseca y habla de eso, ¿no? Misioneros, masones y no sé qué más, Fernando Almazasín también, que habla acerca de eso, ¿no? Entonces la historia está metido ese aspecto. Lo que pasa es que ignoramos mucho. Generalmente lo que tenemos es las elucubraciones o deformaciones, ¿ya? De estos movimientos que no son la realidad, ¿no? Y la planteamos y como no lo conocemos, lo aceptamos nomás y queremos, ya, eso es, y son satánicos, pues, ¿no? Decimos, son satánicos, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? No es tan así. Yo conocí un pastor, el único pastor, un francés, que vino para la Asamblea de Dios hace muchos años, para una iglesia en Miraflores, ¿ya? Y una hermana fue, dice, al aeropuerto a recibirlo, ¿ya? Y en eso ve, dice, un grupo más o menos, ¿no? De gente que estaba ahí también esperando a alguien, y decía, ¿quién será, no? ¿Ya? Qué importante es esa persona. Y cuando ella investiga, eran jóvenes masones, ¿no? Gente masónica. ¿Ya? Y no sé si estaba el director acá de Perú en ese época, pero entonces cuando llega entonces el avión, llegando buscando al pastor, se encuentra con que ese pastor también lo estaban recibiendo también estos masones, ¿no? Porque era masón, ¿no? Y justo hablaba del Apocalipsis y otras cosas más, ¿no? En Asamblea de Dios, ¿eh? ¿Ya? Que Asamblea de Dios, pues, inmediatamente diría, no,
lo expulsaría por ser masón, ¿no? No sé. No sé cómo era que él era masón y era pastor a la vez, ¿no? Son cosas, en las iglesias evangélicas generalmente no funciona así, ¿ya? Pero que los han habido. Por ejemplo, y termino con esto ya. Hace poco nomás a Diego Thompson hemos celebrado sus 200 años del ministerio educativo que hizo acá en el Perú, ¿no? Ujú, Con el sistema lacasteriano. ujú, Una de las cosas que no se mencionó Diego Thompson. de Diego Thompson es que él, San Martín, hace contacto, ¿no? Eh, con Diego Thompson porque él pertenecía a una logia. Y no sé si era la misma logia, la logia Lautaro, creo que es la que hace, y este mismo historiador dice que eso no es masonería, ¿no? Pero mucho se ha ligado a eso, dice que San Martín era masón, Bolívar era masón, ujú. O'Higgins era masón, entonces Diego Toso también él lo era, ¿no? ¿Ya? Pero, bueno, ahí está, más bien era parte de una logia que habían hecho contacto desde Europa, ¿no? Y que por esa referencia lo invitan, ¿no? Aparte del trabajo que hizo en Argentina y en Chile, ¿no? Y lo invitan a Perú, ¿no? Entonces, bueno, ahí va otro detalle, ¿no? Entonces, no quiero afirmar que todo eso era masón por completo, no lo sé, eso no lo sé, solo que pertenecía a una logia y que ese fue el contacto que tuvo con San Martín, ¿no? Que como digo, este historiador, que justo, no sé por qué tiene ese nombre, pero se llama Merlín, Merlín, le han puesto sus papas, ¿no? ¿Ya? Es un historiador peruano que graduó en la San Marcos, y entonces que él comenta esa historia. Lo tengo el video, lo tengo ahí en mi Face, ¿no? Bueno, una curiosidad que por ahí tenía y por eso que lo puse, ¿ya? Bueno, de paso, este tipo de cosas hoy día las podemos hablar, ¿no? Porque si yo estuviera haciendo esto en años, hace 30 años o quizá cuando empecé, y no me hubieran dejado hablar eso, o de la dirección me hubieran llamado, ¿no? Porque me hubieran dicho, no, está hablando cosas que no son, o que son herejías. No, es que ahora estamos en otro momento y hay nueva información, nuevo dato y podemos ahí trazar el asunto, ¿no? De paso, eso no quiere decir que la mayoría no sea, pues bueno, es un movimiento, pues, que ahí sí hay lo que dice César, ¿no? ¿No? Es un movimiento de corte ecuménico. Una de las condiciones para ser masón es que creas o tengas tu convicción religiosa, ¿no? Tienes que creer en algo superior. Esa es una de las condiciones, ¿ya? Y practicar, sobre todo, ¿no? Bueno, esa es una de las condiciones. Pero bueno, y por otro lado, pues cualquiera, pues no masón, ya he dicho, eso sí es un grupo elitista, ¿no? Generalmente son gente profesional, académica, de mucho dinero, que va y está dentro de estos grupos masones, ¿no? ¿No? Muy bien, ya. Cerramos eso, ya no vamos a hablar más de los masones porque no corresponde. No corresponde. Solo tenemos que hablar en este caso, de estos gnósticos, Gnósticos. ¿no? Que se metieron a la iglesia, o que mejor dicho, vamos a decir algo mejor. Mira, el cristianismo, cuando se desarrolla, se va desarrollando de varias maneras, varios perfiles. Uno de esos perfiles también fue la mística, ¿ya? Y por eso se desarrolla también un cristianismo gnóstico, ¿no? Al estilo de Cerinto, ¿no? Al estilo de los docetas, ¿no? También estaba Mani, el maniqueísmo, que también era otro grupo también de ese tipo, ¿no?
Entonces en las iglesias había estos movimientos que en su momento fueron sacados, ¿no? Expulsados o sacados porque no aceptaban esa corriente, ¿no? ¿No? Hoy en la historia dice que, bueno, la idea es que la iglesia nació de una manera heterodoxa, no era ortodoxa, o sea, no tenía una corriente doctrinal unificada, ¿ya? Sino que habían varias corrientes, ¿ya? Por eso que en las iglesias había bautismo de niños y había bautismo de adultos. Había iglesias que bautizaban por aspersión y habían otras iglesias que bautizaban por inmersión, ¿no? Había iglesias que en la cena del Señor decían que el pan y el vino eran cuerpo de Cristo, que el pan y el vino se transformaban en Cristo, en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Y otros hablaban de la cena, de la presencia simbólica de los elementos, ¿no? Entonces, eso siempre ha habido, y hay otras tendencias también, ¿no? ¿Cuáles son la firme, cuál es la verdadera? ¿No? A la iglesia presbiteriana, por ejemplo, las iglesias fundamentalistas, eh, como que la culpa la aleja y dice, no, que esta iglesia no es rara porque bautiza niños, ¿no? Pero es que el cristianismo siempre hubo eso, desde el comienzo se bautizó también niños, ¿no? ¿Ya? Entonces, no solamente se bautizaba cuando era adulto, ¿no? ¿No? En fin, y el bautismo de que si te da la iglesia te bautizó, ese no vale, ahora te bautizo esa otra, eso se llama anabaptismo, rebautizador. Eso es un concepto que usamos hoy día en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias como la luterana y la anglicana que cuando una persona comienza a venir a la iglesia y acepta los principios de la iglesia, entonces lo hacen anglicano, lo hacen luterano, ¿ya? Pero ya no necesitan bautizarlo. Si vienen de la iglesia, si han sido católicos o recibieron bautismo católico, lo aceptan, ¿no? Y si no se ha bautizado de ninguna iglesia, ahí sí lo bautizan, ¿no? Porque el bautismo es uno solo, dice Dios, ¿no? Entonces es un concepto que se tiene. Los anabautistas tienen otro concepto, ¿ves? Entonces, que creen en que una vez que recibes a Cristo, entonces ahora sí tienes que bautizarte y ese va a ser el verdadero bautismo, ¿no? Entonces son ciertas prácticas y posturas que siempre han habido en la iglesia y que no nos hemos puesto de acuerdo, pues, en ninguno. Y ahí viene el asunto que entre nosotros decimos, no, tú estás haciendo mal, no, el que está haciendo mal eres tú, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros creemos que estamos actuando bien y el otro está mal, ¿no? Pero si pensáramos en que eso es parte de la particularidad que la Iglesia ha asumido, respétalo pues por lo que hace, ¿no? Y como decía el apóstol Pablo, ¿no? 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 Si alguno come de los sacrificados a los ídolos, ¿no? No lo juzgues, dice, ¿no? No lo condenes, déjalo, ¿no? Entonces, ahora, si tú, por causa de los débiles, no lo comas, pues, no lo hagas, ¿ya? Y si tú también eres débil, entonces no lo hagas tampoco, ¿no? Entonces, Pablo planteaba ese asunto, ¿no? Así. Bueno, seguimos, ¿no? Para ir avanzando, aunque aquí podemos extenderlo en este aspecto. Vamos a tener a Juan esta semana, la siguiente semana y quizás la siguiente también. No sé, nos quedan, a ver, sí, espero que no nos quede en el tiempo posible, porque tenemos, sí, esta Juan, sí, hasta el 20 tenemos todavía, si es que hacemos cada clase el 13, ¿no? ¿No? El 27 estamos terminando. Pastor, Sí, una consulta. a ver, ¿Cuál es la diferencia entre un bautismo y una dedicación? hay mucha diferencia.
Y buena pregunta, porque en la mayoría de iglesias evangélicas se practica la dedicación de niños. Y se ha hecho esa práctica de la dedicación de niños, inclusive hasta parece ya un sacramento, ¿no? Porque el pastor, los hermanos enseñan a que hay necesidad de entregar y consagrar a nuestros hijos al Señor, ¿ya? Y si no lo has hecho, tienes que hacerlo, ¿no? En la asamblea se practica. Sí, asamblea, bautistas, la alianza, en casi la mayoría de iglesias, ¿no? La presbiteriana no practica eso. Aunque sé que hay algunas iglesias de la IP que lo hacen, ¿no? Por si acaso. Algunos lo hacen, ¿ya? Pero lo hacen de otra manera, ¿no? Porque lo que enseñan a los padres es que si quieren dedicación, entonces bautícenlo, ¿no? Entonces, esa es la concepción. ¿Y por qué la iglesia presbiteriana bautiza a niños? Porque está basado en el principio de que Circuncisión. del niño que es dedicado, ¿no? Llevado al templo, ¿no? Que ahí se hace la dedicación, pero la dedicación ¿cuál es? Es hacer la circuncisión, ¿no? Que lo ingresa al pacto, ¿no? Se hace ahí se hace judío, ¿no? Ya, el pacto de la marca, ¿no? Pero Pastor, entonces sería pastor, una dedicación en vez de bautizo, pues, pastor. El bautizo vendría a ser justamente esa señal de ingresar, ¿no? Y para criarlo en el temor de Dios, ¿no? Sí. pastor, pero la dedicación bíblicamente no es la entrega al servicio de Dios. Sí, pero cuando tú haces el bautismo es lo mismo, de alguna manera, y es más todavía, porque el bautismo sí es un sacramento y es un pacto con Dios, ¿no? Entonces, lo otro es un elemento que utilizas, hasta yo diría que hasta hay una cuestión hasta mágica, ¿no? Creemos que cuando yo lo dedico ya, con eso ya Dios lo protege, ¿no? Y entonces ya yo me desprendo porque ya yo lo entregué al Señor. No, esa Pero es en la, una mala enseñanza también que se practica. Yo he visto eso, no, yo voy a entregar al Señor, ya el Señor se arregla con él. Y no no, es pero en la así. Biblia, en la Hay que Biblia está enseñar. que vengan, arrepiéntense y bautícense. Claro, eso es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Y si es entrega o es bautismo, la responsabilidad de criarlos en el temor del Señor es de los padres. No es que Dios ya lo entrega a Dios, ya Dios verá, ¿no? Dios verá, ya yo los dejo sueltos. Yo me acuerdo de una hermana que le decíamos nosotros, ¿no? Que abandonaba a sus hijos de chiquititos y se iba a la iglesia. Y ella decía, yo ya los entregué al Señor, ¿no? Ya el Señor se encarga de ellos. Y se iba a evangelizar, los dejaba todo el día solitos, ¿no? Sin comer y nada. Bueno, Dios le va a dar, decía ella. ¿Ya? Entonces, eso no es, pues. No está mal la cabeza. Ya, crecieron, Estaría mal de la cabeza, como dice el hermano. crecieron y esos chicos no están en el Señor, Claro, Claro. ¿no? están Pastor, renegados. pastor. Sí. Sí, no solo para recalcar, ¿no? Es como te dijo, ¿no? El bautismo de niños es, pues, es como es casi simbólico con la circuncisión, pues, ¿no? Sí, Porque en realidad, pues, la circuncisión, aquí en la circuncisión eran a los niños, así ¿no? Y es. cuando De un niños así es. padre ya judío, ya circuncidado, tenía que también a sus hijos circuncidar para que sean parte del pacto de Dios. Por Por la eso es promesa, que, por la promesa del pacto, ¿no? por la Entonces, promesa. y entonces nosotros también en la actualidad, nosotros que somos cristianos, tenemos a nuestros hijos, o sea, somos nueva criatura, hemos nacido, somos salvos por la sangre de Cristo, estamos dentro de ese nuevo pacto, ¿no? Entonces, nuestros hijos tienen que ser partícipes de ese pacto, ¿no? No vamos a esperar que ellos sean Exacto. grandes y se bauticen, pues, ¿no? Y nosotros Pero, siendo sus padres, siendo cristianos, podemos bautizarlos, pero pueden ¿no? Y hacer, ahí está la promesa. Ahí pues, está la promesa. sirve por la, ¿cómo se llama? Por el compromiso que hacen, pero no, el bautismo tiene que haber arrepentimiento y un niño no tiene de qué arrepentir. Sí, claro que sí, pero es el padre que induce, pues, y en un momento, como usted dice, la salvación es personal, ¿no? Claro. Entonces Para su tiene confesión de que fe, ese su niño confesión. dedicarlo Hay que y reafirmar él va su a fe, hacer ¿no? su confesión Hay que en su su momento reafirmación de delante de fe. Dios.
Pero pastor, y o sea, afirmar, pastor, una consulta. y afirmar su cristianismo, ¿no? Sí. Pastor, una consulta. Por ejemplo, bueno, hasta no tengo entendido, nuestra denominación sí acepta lo que es el bautismo de niños, ¿no? Sí, Y sí, otras sí. denominaciones no lo hacen, ¿no? Ahora, en mi punto personal, por ejemplo, ¿no? Justo hermano José Mejía también lo decía, ¿no? Entonces, si bautizamos a un niño que no tiene conocimiento pleno de Cristo como tal, no estaríamos hasta cierto punto, porque una cosa es bautismo y otra cosa es una ceremonia de dedicación, ¿no? Que viene a ser diferente. Ujú, ¿No dedicación. estaríamos como imponiendo una fe al niño? Porque personalmente yo no creo que es correcto, que sea correcto que bauticemos a niños, ¿no? Porque estamos bautizando por nuestras creencias, pero no tanto por la creencia de él mismo. ¿Qué te abre Ya. la puerta? ¿Dónde estás? Ya, correcto, porque bueno, Pero como no decía el suena, hermano no, José, acá el arriba. bautismo es después del arrepentimiento, ¿no? Por eso, pero no suena nada. En esa perspectiva. Pero fíjese, en el caso, por ejemplo, del carcelero, cuando él se arrepienta, se entrega al Señor, se bautizó. Y dice ahí la Biblia que se bautizó él y toda su casa. Toda su casa. Y toda su casa incluye también cosas a los menores también, seguramente, ¿no? A los Cornelio niños. también. Cornelio El también. caso Cordero también fue así. Entonces, aquí no va en mi opinión, o yo creo, no me parece. Lo que pasa es que tenemos que ver lo que era la práctica en la iglesia. La iglesia también, entonces tenía esto. Le digo, esa práctica está en la iglesia anglicana, en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana, ¿no? Ahora, Tendría que ir, pastor. La IP Cristo P, en forma particular, su posición es, ya muy bien, bautiza a niños también, pero bautiza a adultos. Los que vienen a Cristo son bautizados ya de adultos, ¿no? Y la práctica por eso es que, ¿qué cosa se hace? Ahora creo que ya no tenemos hace 2 años, pero se hacía bautismo, ¿no? Un bautismo general. ¿Dónde hacía? Se reunía todas las iglesias y se bautizaba, ¿qué cosa? Íbamos a una piscina o al río y ahí bautizamos, ¿sí o no? Sí, sí, yo me ¿Verdad? bauticé en general, sí, sí. Ya, de grande, ¿no? Ahí se Sí. bautizó mi sobrina también, mi sobrina nieta, ¿ya? Es que es de casa del Señor. Entonces, pero también vimos a familias que se bautizaban ellos y también sus hijos, los niños. Yo tenía oportunidad de bautizar también, y Enrique sabe de eso, ¿no? En la iglesia, ¿no es cierto? En la Sí. iglesia, pastor ya me pidió bautizo, cuando todavía el pastor no era ordenado, yo era el que oficiaba los bautizos, ¿no? Y la Santa Cena, ¿no? Entonces, porque era, ¿cómo era? Presidente temporal, ¿no? Era algo así, ya. Y entonces, creo que hice 2 o 3 bautismos ahí. Pastor, Y por aspersión, ¿eh? Tengo fotos de eso todavía. Sí. Por ejemplo, Pastor, este año mis 2 pequeños también se bautizaron. Pastor Ah, Sánchez, ya ves, No, ya ves. una no. consulta. pastor, Sí. una consulta, un tema. Hay un punto del bautismo de los niños, por ejemplo, le voy a mi testimonio. Yo tengo 3 hijas, ya, son bautizadas de pequeñas. Tanto yo y mi esposa somos bautizados. Pero ojo, el tema es que bautizar a los niños y no llevarle a la presencia de Dios hasta su crecimiento, digamos, si no lo hacemos eso, los padres no hacen eso, los niños, ¿qué hacen los jóvenes cuando van creciendo? Ya lo toman, digamos, como si fuera algo forzado por los padres, Ajá, sí, que no me sí. gusta, y que se van al mundo, en lugar de nosotros enseñarles el crecimiento, los valores y principios de Dios, digamos, ellos van creciendo a su manera. Ahora, si en el hogar, en la familia, digamos, no llevamos siempre mutuamente a la palabra de Dios, enseñándoles a ellos van creciendo con ese amor a Dios, buscando el amor de Dios, digamos, el servicio, todos los labores y principios de Dios. Eso quiere decir que ellos van creciendo y al crecer, ellos toman su fe, su confirmación de fe
para que ellos, como ya se desarrollaron, porque los padres, ojo, los padres tienen que ser, digamos, el ejemplo, ¿no? Y la enseñanza a sus hijos. Si Los eso, Así es. maestros la de sus iglesia no hijos. le va a enseñar, o sea, la iglesia Ajá, los padres les le van a enseñar. Ahora, si así los padres es. son dejados, si los padres son dejados en este modo, entonces ellos ¿dónde van a llevar a sus hijos? La iglesia solamente Mm, está para congregar, claro, para aprender. Ahora, si uno lo anima a estudiar discipulado, muchas cosas, mucho mejor todavía, porque la iglesia también, claro, enseña también a los así que es. tienen. Eso, o sea, tenemos que rescatar en nuestras iglesias cómo enseñar a los padres, a los mayores, a que sus hijos crezcan, tanto en su familia, tanto en la congregación, y participando, digamos, en la congregación, pues, ¿no? Entonces, el tema. Ujú. Y sobre Lo que todo, dice, como tú mencionaste, es la forma de vida que le hacemos en el hogar, ¿no? El claro, ejemplo, eso es lo que más pega. Tú le puedes hablar del Señor, le puedes indicar, exhortar todo, pero si no demuestras con ejemplo la vida cristiana, entonces los chicos van a crecer con duda después, ¿no? Entonces, no es solamente el bautismo, Ujú. no es la presentación, solamente la dedicación, no, es responsabilidad de los padres. Como te he dicho, ellos son los que deben instruir con el ejemplo, con la forma de vida, ¿no? ¿Ya? Si por no instruimos ejemplo, así, sí, Pastor, una por consulta. ejemplo, por ejemplo, pastor, en vida eterna, tenemos a la hermana Ana Caguapoma. Ella tiene 6 hijos. A mm, los 6 hijos los ha bautizado de niños, ¿no? mm, Ahora sus hijos ya son adultos, ¿no? mm. Y ahora ellos siguen en la palabra, ¿no? Son maestros de escuela dominical, Ah, presidentes qué bonito, jóvenes, ¿eh? de Mm, alabanza. Entonces, como dicen, no es depende, en realidad son los padres quienes enseñan a los hijos, ¿no? La iglesia también sí, tiene un factor, pero en la casa es donde se sienten los valores cristianos, espirituales, exacto. ¿no? Y también hay otro caso, ¿no? De otra hermana que también bautizó a su hijo, pero su hijo le decía, no quiero venir a la iglesia. Su mamá le decía, no lo puedo obligar a mi hijo, no lo llevaba. Pero ahora que su hijo es joven y se ha descarriado y lo quiere obligar a que vaya a la iglesia, ya no puede, porque la idea era hacerlo cuando era niño. Claro. Ahora de grande ya no lo puede obligar. Entonces ahí Y no, también es. y no solo eso, sino también cómo ha vivido ella su cristianismo en casa, ¿no? Porque Pastor, podía ser que en la iglesia santa, muy santa, pero en la casa, ¿cómo sería? Así Entonces, es. eso es lo que, y si no, por eso la Biblia dice, corrige al niño en su camino. Cuando habla de eso es tener presente la palabra de Dios, pero también corregirlo para educarlo, formarlo, ¿no? Si entonces tú no lo haces, o tienes limitaciones económicas, o no tienes valores o principios, entonces ese niño va a crecer así nomás y se va a llevar al vicio, al pecado, lo que sea, ¿no? Entonces, en la casa Tiene es la el principal. consecuencia, a ver. Por eso lo pastor, que dices tú, Carlos, es importante. Mira, yo conozco a otro pastor que tuvieron solamente una hija y ellos, bueno, conocieron al Señor después, ¿no? ¿No? ¿Ya? Ellos se unieron, tuvieron a la niña, se casaron, ¿no? Pero conocieron al Señor en ese camino, comenzaron a crecer en el Señor, Dios revolucionó la vida de ellos, todo, y la niña comenzó a ser instruida también, ¿no? ¿Ya? Ella, y es la única hija, la dedicaron todo, y la chica se dedicó al Señor. Y luego, cuando grande, dice, quiero ser misionera. Y entonces hicieron todo lo posible para que hagan tratos con las misiones y todo eso. Y ella trabajó con el barco Dulos, Logos, creo, ya, durante varios años, por todo el mundo. Después de eso se vino a Perú y se preparó en el seminario de la Alianza. Terminó ahí a la mejor alumna. Después vino y también estudió en el STEC con nosotros. Muy buena alumna, ¿ya? Testimonio de eso. ¿Ya? Y esa niña se dedicó al Señor, ha trabajado con sus padres en la iglesia, se dedicó a los jóvenes, ha sido pastor de los jóvenes, y se ha casado este año.
¿no? Ahora está en Estados Unidos, ¿no? Con su esposo, ¿ya? Pero dedicada al Señor y quiere continuar su tarea ahí, ¿no? Entonces ahí se ve un modelo en ese aspecto, ¿no? En el caso mío no lo quiero poner, pero mi hija también es creyente, ¿no? Está dedicada al Señor también, llegó a ser maestra de escuela dominical en su iglesia. Ella estaba en la iglesia bautista ahí en Estados Unidos, ¿no? Y pero hizo también su labor. Y justamente hace poco no ha tenido un caso en su trabajo, ¿no? Que trabaja con niños ella también, ¿no? Con niños, está en una entidad privada que trabaja con el Estado americano, ¿ya? Para tomar a los niños que pasan la frontera, ¿no? Vive por ahí, en la frontera, y los tienen ahí en un albergue para luego ir ver su trato de cómo es para que volverlos de nuevo a su patria o quedarse en un lugar y que, bueno, lo adopten y todo eso, ¿no? Y en esta etapa dice que no han entrado niños, dice, no tiene. Entonces, dentro de su trabajo, estaba indicando a ella que ponga que sí ha habido entradas, ¿no? Y que ponga el código. Y ella dijo, no, yo no puedo poner eso. No me pueden obligar ustedes a mentir, eso es una mentira, ¿no? Y claro, con esa mentira, la empresa esta, pues entonces le dan lo que corresponde del porcentaje, ¿no? ¿Ya? Ingresa dinero para ellos. Esa era la idea. Pero dije, no, yo no lo voy a hacer. Y persistió hasta ahora, persistió, y hasta ahora está en eso, ¿no? ¿No? Y dijo, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Si quieren hacerlo ustedes, usen ustedes el código, pero no lo voy a utilizar yo. ¿Ya? Y la amonestaron y todo, pero dijo, no. ¿Ya? Y ella dijo, bueno, ya pues en un momento me sacará. Hasta ahora está esperando a ver si la saca. Bueno, en esta semana se verá si es así, si pierde trabajo, bueno, que no importa, dice, pero yo no voy a hacer algo que es un delito para ella, ¿no? Entonces, esos son principios, pues, ¿no? Que hay que asumir, que hay que tomar, ¿no? ¿No? Y no transigir, por motivo así, entonces ya pues yo hago y pues ya, es una Pastor, mentirita, broma, Pastor, ¿no? una consulta, pastor. Sí, un ratito, Alexis. Un ratito, Alexis, por favor. Hechos 16, 32, 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor. O sea, uno cree por la palabra del Señor, por la palabra del Señor. Porque cree. Un niño no puede entender la palabra del Señor. Y él, y tomándolos en aquella misma hora, en la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Todos los que recibieron la palabra del Señor. claro, recibieron la palabra, pero dice que... El creer viene por escuchar la palabra y la palabra del Señor. Un niño Exacto. puede, Pero recuerde que eso estaba haciendo dentro de un ambiente judío. Entonces, dice que todos fueron bautizados, todos los suyos. El dogma es No diferente. dice, sí, pero no los que dice recibieron la palabra, por los que recibieron la ya, palabra, porque sí, creer pero no viene dicen por la solamente palabra. los que creyeron, dice todos los suyos fueron Ahora, bautizados. pastor, justamente en esa parte, por ejemplo, ¿no? Si Ya, bautizamos a un niño, ¿no? Y yo lo he visto, personalmente lo he podido ver en mi iglesia, ¿no? Que muchos jóvenes han sido bautizados de niños por sus padres, ¿no? Bueno, a través de la iglesia, pero nunca recibieron a Jesucristo hasta después de 15, 20 años. Y sí, ellos mismos por su boca confesaron, ¿no? Que vivieron una vida cristiana, entre comillas, en base a una formación en casa, pero nunca recibieron a Jesús, ¿no? O sea, vivieron bajo una falsa vida cristiana, cuando, por ser bautizados, ¿no? Y comenzaron a servir, estaban sirviendo en diferentes ministerios, pero nunca se habían recibido a Jesucristo en su corazón, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no, pastor? Corríjame si me estoy equivocando. Este tipo de prácticas o de bautismos o de celebraciones, por así llamarlo, ¿no es un peligro o no se podría engañar o tratar de engañar a estas personas, a estos niños, jóvenes, creyendo que son cristianos por solamente ser bautizados cuando nunca recibieron a Jesucristo? claro. Claro, Mira, les trae una falsa expectativa. sí, pero el asunto no es ese, pues no es el reglamento que está fallando, no, somos nosotros, ¿no? Ya he dicho, el ejemplo, tú puedes instruirlo y dedicarlo, llevarlo a la iglesia, pero al final, mira, eso va a ocurrir, con bautismo o sin bautismo va a ocurrir, ¿ya?
Y es más, yo he visto un caso de un niño en Estados Unidos, que él escribió un libro después cuando era ya, cuando grande, y que fue un predicador, fue el niño predicador que movió en Estados Unidos, fue una cosa tremenda, ¿ya? Un niño predicador. Y que mucha gente vino a los pies del Señor y había milagros, sanidades y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Y él crece y se hace pastor y todo eso, pero llega un momento en que en su vida que agarra y de pronto deja todo. Y pasan los años y escribe un libro, él, de que todo eso había sido falso. Todo eso había sido falso, ¿no? Y cómo hacían los milagros, cómo aparentaban eso y todo lo demás, y la gente pues, se motivaba y, bueno, algunos quizás se sanaban también psicosomáticamente, ¿no? Entonces, pero el asunto es que ocurrió eso, y ese predicador comenzó a hablar de las formas que utilizaban ahí, ¿no? De cómo llamaban a la gente, cómo motivaban a la gente y todo eso, ¿no? Y que eso era su medio de vida y ganaba buen dinero, ¿no? ¿Ya? Pero en un momento dijo, no, ya me harté de esto, de esa farsa, porque estaba haciendo un papel, un rol, ¿no? ¿Qué había pasado con este? Seguramente no había nacido de nuevo, en todo caso, ¿no? No sé, porque un predicador no va a hacer eso, ¿no? O sea, cuidado, porque en la ruta también uno puede perder eso también, ¿no? No sé si les conté la historia que me contó una hermana, que se fue a Brasil, como iba a congregar a una iglesia, y se acercó al pastor y a los sectores de la congregación, comenzaron a hacer más amistad, más relación, más amigos, ¿no? Y no quiero decir que han terminado en algo, no, sino que hubo una buena amistad sincera. Y de tal manera que ella le pregunta inocentemente, ¿no? Diciéndole, ¿y cómo se hizo usted pastor? Le dice, ¿no? ¿Cómo es que el Señor lo llamó y todo? Que había ella esa inquietud, le dice, ¿ya? Y agarra a este pastor y le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a contar la verdad, le dice. Yo no creo en estas cosas. Le dice. ¿Qué? Le dice, sí, sí, no creo. ¿Pero usted es pastor? Sí. Lo que pasa es que yo iba a un seminario, me enseñaron esto, esta es mi forma de vida, dice. Lo hago por eso, porque es mi medio de vida, ¿ya? Y lo hago por otro motivo también, dice, porque le hace bien a la gente. Cuando yo predico esto, le ayuda a la gente. Y entonces estoy ayudando a la gente de esa manera, dice, ¿ya? Pero él mismo decía que no creía en esas cosas. O sea que ese pastor era ateo. ¿Ustedes podrían ver que hay un pastor ateo en una iglesia? Bueno, en Bastante Brasil había, contradictorio. pues. Pastor, es que hay Ya bueno. muchas personas que se acercan a Dios casualmente solamente por conveniencia y estudian, son teólogos, tienen mucha ciencia, pero que nunca se han convertido. Y eso pasa también con los niños. Muchas veces los papás nos pueden haber dedicado, pero si verdaderamente el Señor nos ha sellado desde ese entonces, desde antes del vientre de la madre, como dicen Romanos, entonces, pues así venga lo que venga, el enemigo te puede revolcar, pero ya tienes el sello. Entonces vas a crecer, así seas niño, dedicado, bautizado, tarde o temprano vas a estar en los pies de Jesucristo y verdaderamente convertido, convencido y sellado. Exacto, exacto. Siempre se va a manifestar lo que somos. Eso Así es. sí, ¿ya? Claro. Y por ese motivo, les Por puedo el decir a llamado. ustedes, no podemos decir a nosotros quién se convierte y quién no se convierte, o quién es nacido de nuevo. Lo aceptamos por fe, que todos los hermanos que vienen a la iglesia, Dios, todos han recibido esa experiencia, pero no siempre en la iglesia es así. Pero no vamos ahora, por ese motivo, ahora estamos sospechando de todo el mundo, ¿no? Oye, ¿este hermano será creyente o no será creyente? No, lo asumimos por fe y creemos que son hijos de Dios todos. Claro, ¿ya? amén. ¿Ya? Por sus Pero, frutos los conoceréis, dice. exacto, por sus frutos los conoceré, y yo digo, añado el tiempo también. Ajá. El tiempo nos dará a ver quiénes son y quiénes no son.
¿no? Claro, porque al final no, el bautismo no define quién es o no cristiano. Pues, ¿no? Exacto. Claro, No, claro. en fin. Sí, porque Entonces, ocurre también en los adultos. sí, Gente que sí. se bautiza y al final se abandona al Señor, se va, ¿no? Entonces, no es entonces eso de que si que por adulto entonces hay más seguridad. Yo conozco un ¿Sabe, montón pastor? de gente que se ha Yo, bautizado y que no ha seguido al Señor. pero ¿Sabe, pastor? La cosa es que sigo pensando que bautizo es de ya cuando uno tiene conciencia No, está y bien, hermano. dedicación sí de niños, dedicación sí de niños. claro, posición, Y pues. por eso, mire, en la iglesia presbiteriana de Jesucristo hay bautizo de adultos también. Y se enseña bautismo, ¿no? Se enseña la instrucción y todo eso, ¿ya? Y con convicción, entonces se bautiza, ¿no? Por eso tenemos, la única iglesia que no tiene esa práctica es la iglesia de San Juan, ¿ya? San Juan sí solamente bautiza a niños y por aspersión, ¿ya? Pero los demás bautizan sumergen Por y, inversión. Aspersión e sí, inmersión. O sea, Y adultos. antes de ser bautizados tienen que por lo menos un año de llevar discipulado. Claro, todo eso, claro, eso se pastor, hace. ¿sabe? Siempre he escuchado decir lo siguiente, ¿no? Bueno, le he escuchado decir de varios hermanos y hermanas también, ¿no? No solamente de mi iglesia, sino de otras iglesias también que he podido visitar. Lo siguiente, ¿no? No, es que mi hijo ya está bautizado, ya lo dediqué al Señor, nunca jamás va a pecar. Así he Falso, escuchado decir, creyendo pero hay que totalmente que quitarle ese mi hijo está concepto, pues, hay que bautizado, quitarle ese ya es concepto. un hijo santo, ¿no? Pero y después, a los años, bueno, los hijos meten la pata, otros al mundial, ¿no? Pasa una cosa, pasa la otra. Y he podido ver eso bastante, ¿no? Que Ya, porque ya se bautizó, no sé, pues ya ungido, ¿no? Ya puede ser milagro. por eso, es porque toman de una manera mágica, y estoy usando la palabra magia o mágica en el sentido correcto, ¿no? O sea, creen que hay, porque ya están en bautismo, o porque se han dedicado, ya eso los ha cubierto, ya tienen protección y el Señor no los va a dejar nunca. Y no se trata del Señor, sino se trata de su responsabilidad de ella delante del Señor para criarlo al Señor en temor, en el temor de Dios y sobre todo, fíjese, no marcar el asunto, porque mire, los niños, si tú los obligas, cuando ellos son grandes, abandonan la iglesia. Revela, exacto, Se se rebela. revela. No es obligarlo, ni tampoco le decir, mira, si te portas mal, te voy a llevar a la escuela dominical o te voy a llevar donde el pastor. Sí, hay gente que hace eso. Cuidado, le voy a decir al pastor. ¿no? Y muchos Voy a pastores lo decir al dicen pastor. también. Y Sí, entonces eso ya le crea un anticuerpo. Que por Necesita más temor bien, claro, Pastor, darle pastor, lecciones y yo darle tengo, la corrección adecuada, ¿no? pastor, yo tengo una cuñada que ha pasado lo que usted dice. Sus papás eran pentecostales de las asambleas de acá de Casa Grande. Mm, Y antes pues las niñas no se vestían con pantalón ni nada, todo así bien. sí, sí, sí. Obligado a ir a la iglesia, que se vistan así como, digamos así con los faldones hasta abajo y todo eso. Hasta que ella cumplió 18 años y ¿Se reveló? se dijo, papá, y ahora yo trabajo, así que no me vas a obligar, y nunca más volvió a la iglesia. Claro, porque eso le di a entender qué cosa. Esa actitud que tienen los hijos nuestros cuando se rebelan pues de jóvenes, ¿no? ¿No? Eso va a ocurrir, ¿no? ¿Y quién no ha sido rebelde de joven también, ¿no? A nuestros padres. Eso ha ocurrido. Ya. No debemos temer en ese aspecto, pero sí hay que tomar en cuenta este otro. Si tú has dado valores y principios a tus hijos, ellos se van a encaminar. Ellos se van a encaminar. Si Y la Dios lo va semilla, a traer. si la semilla ha sido plantada en su corazón, van a Sí, regresar. van a regresar. Te ¿Ya? ayude, Señor. Pastor, Pero por eso es espiritual. Uno no puede saber cuándo es y quién no y cuándo no. No podemos votar el asunto así. Necesitamos esperar que Dios haga su obra y la responsabilidad, orar por nuestros hijos, Oración bastante. orar por ellos, exacto. orar No por nuestra cansarnos casa nunca de verdad. y nuestra responsabilidad que nos corresponde de criarlos ahí y cuando ya, bueno, sean adultos, sí, hagan lo suyo, pero siempre dedicados
orando y buscando que siempre... Eso no es fácil. Fíjense, los hijos de Job, ¿cómo eran los hijos de Job? Job era un hombre dedicado, entregado al Señor, pero sus hijos, ¿cómo estaban? Murieron todos. ¿No? Por Y rebelión. claro, bueno, ellos murieron. Y Dios les dio el doble, no, bueno, no les dio la misma cantidad de hijos, ¿ya? Y parece que estos hijos ya les salieron mejor. ¿No? Claro. Por eso, Entonces, pastor, ahí hay que interpretar bien la Biblia. Hay que leer, por ejemplo, Mateo 10. Mateo 10:34 nos habla claro la forma como Dios no vino a traer paz, sino espada, dice, entre nosotros. Dice bien claro que una será tomada y una será dejada o levantada. Y luego no ha traído paz, dice, sino espada, porque he venido para poner, dice, en disensión al hombre contra su padre, o a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y eso es lo que pasa, pastor. A veces no sabemos quién es la tomada, quién es la verdaderamente sellada. Podemos decir tanto, ¿no? Podemos creernos muy espirituales incluso, pero es Dios quien sabe quién verdaderamente está entregado de corazón y quién verdaderamente le sirve. exacto. Y por otro lado, esa idea mística de que, bueno, actúo espiritualmente, ¿no? No, también tengo que ser responsable en las cosas que corresponden a la crianza del hijo, a la responsabilidad de la casa, al cuidado y el velar por ella también, ¿no? Velar por los nuestros, ¿no? Si eso haces, oye, tus hijos te van a agradecer, te van a respaldar, ¿ya? Porque si tú les siembras valores y principios de la palabra, ellos van a quedar ahí. Y eso va a dar su fruto. Va a dar su fruto en su momento, ¿no? Sí. Muy bien. Creo que hemos hablado bastante de esto. Mire, estamos en Juan con respecto al pescado, hemos hablado sobre la influencia moral, esos Muchas aspectos, y no interrupciones, ¿no, sé. pastor? ¿Ah? Muchas preguntas, creo. No, está bien. De todas maneras, y yo me metí con el asunto del bautismo y todo eso más, entonces por ahí creo que fue el camino, ¿no? Aunque en Pedro es el que habla del bautismo. ¿Ah? No sé si, bueno, ya no tocaremos eso, pero lo de Pedro habla, y bueno, ya pasamos Pedro, ¿no? Pero sí Pedro habla acerca del bautismo y que el bautismo no salva, dice, ¿no? El bautismo no salva, ¿ya? Pero sí habla de la importancia que tiene el bautismo, ¿ya? Pero que tiene su relativa importancia, ¿no? Es un sacramento importante, pero también hay que, el hecho que ya me bauticé y ya estoy sano, ¿no? Ya el Señor me protege, ya no me va a ocurrir nada, ¿no? Y el Señor me va a llevar directo al cielo, no. ¿Ya? Eso sería creer que el bautismo es un sacramento como medio de gracia, ¿no? Como un requisito para agradarle a Dios. Y no es eso el Nuestra asunto. confesión de fe. ¿No? Nuestra confesión de fe tiene que ver con el hecho de que el bautismo es la consecuencia de una vida que ha nacido de nuevo, que da testimonio de una vida nueva, ¿no? ¿Ya? Que implica el nuevo nacimiento. ¿Cuándo es ese nuevo nacimiento? Bueno, cada uno tiene que ver en eso, ¿no? Cada uno Tienes tiene que ver. gozo, paz, alegría, amas a tu Sí. enemigo, lleno de Y el amor. bautismo, Y hasta das mucha gente se puede en el mismo bautismo puede haber recibido al Señor también, o ahí es donde el Señor los toca, ¿no? También puede ser. Me hace recordar a la hija de un pastor que yo hablé en una oportunidad, comentándole así también, ¿no? Esas cosas que a veces damos de decir, oye, ¿y cuéntame tu historia, tu testimonio, cómo te convertiste? Le digo yo. Y me mira después con una cara de amarga y me dice, yo soy cristiana desde el vientre de mi madre. Así me dice. Con eso me cayó, ya no le dije nada. No, me cayó, pues, porque ¿qué le iba a decir? Entonces, parece que nunca recibió al Señor, porque ella dice que es cristiana desde el vientre de su madre, ¿no? Vivió engañada cuando pasó. No sé, pero es su punto de vista, pues, y ya dije, acá no lo voy a convencer, ¿no? Aparte que era hija de pastor. ¿Ya?
Entonces, no, el que hayas nacido en un hogar cristiano no te hace cristiano, ¿no? Como decíamos, tomando esta alegoría, ¿no? Decíamos, si tú duermes en un garaje, ¿no? No vas a amanecer carro, ¿no? No te vas a convertir en auto, ¿no? Por más que tú estés en un garaje, ¿no? Entonces, es la misma figura. O sea, por más que vas a la iglesia no te hace cristiano, ¿no? ¿Ya? Puedes de recibir los principios, las verdades y todo eso, sí, ¿ya? Pero es tu decisión, tu búsqueda de Dios. Y bueno, no aplico acá la predestinación ni el llamamiento, todo eso creo que se tiene que dar en su momento, ¿no? En su momento, ¿ya? Cuando Dios llama, entonces no resistir en ese aspecto. Bueno, entonces vamos terminando, nos queda todavía, estamos en la primera carta de Juan, estoy viendo los datos que ustedes han puesto también, y hemos ampliado un poquito más los conceptos, ¿no? De algunas cosas, ¿ya? Y vamos a seguir. Entonces la siguiente semana continuamos, ¿ya? Y vamos a ver de los bosquejos y todos los detalles que plantea aquí este aspecto, ¿ya? Estamos ya terminando.